Ocurrir con algunas iniciativas que toma el Poder Ejecutivo. Verónica nos contaba hace ratito de lo que aparentemente es un cambio en los procedimientos y en la estrategia del oficialismo en la Cámara de Diputados. Ahora hablan muchos, pero como suele ocurrir normalmente con las cuestiones del Poder Ejecutivo, no hay comentarios, digamos, ni para apoyar políticamente las disposiciones que se adoptan o para explicarlas, por ejemplo. Con lo cual uno se queda pensando si los legisladores, por ejemplo, sabían o no sabían del proyecto de ley de lemas que mandó el Poder Ejecutivo y que tuvo ingreso formal ayer en la Cámara de Diputados. He visto una sola reacción hasta el momento desde el oficialismo. No la conseguimos nosotros, a pesar de que la buscamos, por cierto, anteayer. Pero ayer vi que en la Gaceta Digital el diputado Berardo hace alguna rápida consideración sobre la ley de lema, más bien para decir que hay legisladores opositores que por lo bajo están muy de acuerdo con que se establezca la ley de lemas. Nosotros en San Luis hemos tenido la experiencia de la aplicación de la ley de lemas en una circunstancia además muy significativa, porque de ahí devino, desde aquel conflicto que generaron los Rodríguez Sá, devino, con desconociendo resultados electorales, devino, digamos, todo el periodo del Rodríguez Sáismo en San Luis. Walter Ceballos era un jovencito dirigente político en aquellos años y ha sido uno de los primeros que se ha expresado en estos días a propósito de este proyecto de ley de lemas impulsado por el Ejecutivo Provincial. Walter, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Mario. Buen día. Éramos tan jóvenes. Usted también, Mario, ¿no? Por cierto, Eh, se repiten cosas de la historia, ¿no? sí, podríamos repetir algunas buenas que hemos tenido en San Luis, tal vez no en estos últimos 40 años, pero sí en nuestra rica historia puntana. Mire, Mario, primero permítame ir de lo general a lo particular. La base de la convivencia democrática y de la fortaleza institucional de una democracia está en su integridad electoral. Ya el término transparencia solo no alcanza, ni para la cuestión de lucha contra la corrupción, ni para la cuestión de garantías del fortalecimiento democrático institucional. La integridad es un concepto que exige que además de transparencia haya entornos de, de garantías de competitividad, que haya alternancia democrática, que haya igualdad de género, que haya una serie de factores que inciden. Inclusive hay una organización no gubernamental internacional, Transparencia Electoral, que mide el índice de integridad electoral de las provincias argentinas. Lamentablemente a los sanluiseños nos va mal en esa medición. El segundo tema, Mario, las reglas del juego democrático hacen no solo a la calidad, sino también a la legitimidad de quienes resulten electos en las próximas elecciones. Y el tercer elemento es que una modificación de las reglas democráticas, de las reglas electorales, exige de manera previa a cualquier ejecutivo que no tenga vocación de especulación o desesperación de manotazo, como ha ocurrido en San Luis al sistema electoral, exige un diálogo previo, que tampoco en este caso ha existido. Usted lo mencionaba, ni siquiera los propios legisladores del oficialismo en los días de ayer y hasta hoy, salvo esa mención que usted hizo en el periódico La Gaceta Digital, no han tenido fundamentos
sobre por qué cambiar las reglas electorales en un proceso electoral que está en marcha en términos del debate de articulación, de presentación de ideas, en términos del debate. Digo, discutir el presupuesto del año 2023 que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, es discutir cómo vamos a gastar la plata de los sanluiseños en un año que es un año netamente electoral, en una provincia donde el Ejecutivo, que es del mismo color político desde hace 40 años prácticamente, hemos estado acostumbrados, hemos advertido, inclusive hasta judicialmente se han condenado, la manipulación de recursos públicos para favorecer al oficialismo gobernante. Entonces, en este esquema, la verdad que aparezca la ley de Lema es claramente un retroceso institucional, es un ataque a la integridad democrática, a la calidad democrática, y ciertamente es para mí también es una confesión del agotamiento político y el debilitamiento político que tiene el régimen gobernante en San Luis desde 1983 y que pretende resolverlo con una trampa que es imponer todos los sistemas electorales, yo tal pie, tienen falencias, por supuesto que no hay un sistema electoral perfecto, como también la democracia es el sistema menos imperfecto de todos para que el pueblo gobierne a través de sus representantes. Pero el sistema de la ley de Lema, llamado técnicamente el del voto indirecto, tiene dos problemas muy graves para la democracia representativa en cualquier lugar del mundo y de la Argentina. El primero, que usted vota a una persona, pero indirectamente puede votar a otra. Claro, efectivamente. ¿Bien? Porque usted elige una lista o elige un candidato si es de un cargo ejecutivo, o una dupla si es candidato a gobernador y vice, intendente y vice, pero puede terminar su voto que usted eligió para tal ciudadano, puede terminar sirviendo para que el que gane no sea ese ciudadano que usted eligió, sino que gane otro. Y la segunda, que es mucho más grave aún, porque es tan grave como esta, es que puede resultar electo para un cargo no el ciudadano más votado por el pueblo, sino el ciudadano que junte en un mismo lema mayor cantidad de votos. Y esto ataca, afecta, cuestiona la legitimidad democrática. Tener un gobernador o una gobernadora que no sea la persona más votada por el pueblo de una provincia o de un municipio, o en el caso del municipio un intendente, una intendenta, es verdaderamente atacar el sistema constitucional de San Luis que dice el gobernador se elige a simple mayoría de sufragios. Claro, simple pluralidad, sí. Simple mayoría, que es distinto de simple mayoría. Sí, simple mayoría. Simple mayoría. Entonces digo, la mayoría es la mayoría. Entonces, quien ejerza la gestión de gobernador o de gobernadora para tener legitimidad, además de legalidad, la Constitución exige que sea el más votado. La ley de Lema vulnera ese principio. Bueno, Ejemplo. ¿y qué hacer, además de criticar? ¿Qué ¿Qué hacer hacer? ante esta situación? Bueno, por supuesto que primero llevarle la advertencia, la discusión. Ajá, Yo claro. sé que no debe estar en los primeros problemas de la sociedad de San Luis, que los problemas que hoy vivimos, de la inflación, de la inseguridad, de la falta de trabajo. Es más, hay que admitirlo, digamos, esta situación nacional y provincial hace que muchos ciudadanos no solamente estén desinteresados en las cuestiones que vinculan con la política, aunque esto termina vinculando con nuestra calidad de vida, sino que hay mucha gente que desprecian a la actividad política y a los que hacemos política. Pero ¿qué es lo que hacer? Primero es advertir que el gobierno está intentando manipular el sistema de representación democrática de San Luis para ver si puede resolver un problema de debilidad política
y de agotamiento político que tiene el régimen. Segundo, expresarlo de frente a la sociedad y tratar de que la sociedad advierta que acá estamos frente a un intento de una trampa que pone en riesgo la legitimidad de quienes se elijan en el 2023. Tercero, si el oficialismo decide avanzar, que sería bueno que el oficialismo pensara, porque me parece que el gobernador de la provincia, aunque no ha estado caracterizado por estos comportamientos, nunca es tarde para que tenga una decisión, una acción de equilibrio institucional y de entender que no se puede gobernar a los Luis XIV, como aquel rey de Francia que decía el État c'est moi, el Estado soy yo. Entonces digo, y si esto no prospera, yo le quiero advertir, por lo menos desde el radicalismo, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias judiciales, porque no es cuestionar un sistema electoral en la justicia, como si el oficialismo avanza, lo vamos a hacer en los planos nacionales e internacionales, es defender la democracia. Ahora, defender la democracia. Usted lo mencionaba en el copete de la nota. La ley de Lema, la primera vez que se aplicó en la Argentina, fue en San Luis, para resolver a instancias de la manipulación del resultado electoral y de la representación del empate que se había generado en la Cámara de Diputados, un conflicto institucional que nos puso al borde de la intervención, al que nos llevaron los hermanos Rodríguez Sá, porque habían perdido las elecciones de 1985, habíamos quedado empatados en la Cámara de Diputados. Para intentar quedarse con todo el poder, convocaron a las elecciones por el sistema Sáenz Peña, no por el sistema DOM, que aquella ley electoral, usted se acordará porque tiene menos años que yo, pero más o menos. Entiéndame la caricia, ¿no? Entonces lo que le quiero decir es, retrotraer el San Luis de hoy, que desde el año 2013 tiene sancionado una autorización para que se implemente en San Luis el sistema de voto electrónico, y el gobierno no lo hizo nunca. Que tuvimos un cortísimo periodo de acuerdo por primera vez en San Luis hasta el año 2011, del 2011 al 2015 inclusive, para la implementación del sistema que yo considero menos imperfecto, que es el de paso, el de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Entonces, y que después el gobierno también lo cambió de manera unilateral y le sacó la obligatoriedad a las primarias provinciales, convirtiendo las PASO en paz. Ahora, entonces digo, nosotros nos oponemos, no por oponernos al gobierno, este gobierno no ha convocado nunca al diálogo político para resolver los problemas sanitarios. No lo ha convocado. Walter, me quedan poquitos minutos, por esto esta pregunta. La Corte Suprema definió en el caso, creo que de la provincia de Santa Cruz, que las provincias tienen, perdón, ¿me decía? Sí, en Santa Cruz. En Santa Cruz es que las provincias tienen las facultades para fijar su régimen electoral. Con ese antecedente, ¿se puede hacer un planteo judicial? ¿Ustedes están dispuestos a hacerlo? Por supuesto, pero le voy a agregar a lo que usted correctamente acaba de decir. La Constitución de la provincia de San Luis no es exactamente igual a la Constitución de la provincia de Santa Cruz, en los términos de la integridad electoral que existe. Y además le voy a decir otra cosa. Este proyecto de ley que se ha presentado ataca legislación federal que no está a decisión de las provincias, porque ataca la ley de partidos políticos. Y esa es una cuestión federal que está reservada al orden federal. Entonces, nosotros estamos dispuestos a cuestionar judicialmente, porque es un sistema tramposo, porque es el peor sistema electoral que se pueda tener. Es el peor sistema electoral. Mire, usted puede tener primarias o no, usted puede tener el sistema de lista completa
o sistema uninominal. Usted puede tener voto electrónico, no, usted puede tener boleta única. La democracia argentina y en el mundo ha venido avanzando y vinculando cada vez más la calidad democrática con la calidad y la integridad del sistema electoral. En la provincia de San Luis, el gobernador Rodríguez Sá nos retrotrae a la democracia naciente conflictiva de 1985-86. Claro, eso sí. Una última pregunta. Cuando hablas de nosotros, ¿te refieres a la Unión Cívica Radical? ¿Te refieres a la Unión Cívica Radical? A la Unión Cívica Radical. A la Unión Cívica Radical, pero también tenemos vocación, y el presidente del partido, con quien ayer estuve conversando, Jorge Lucero, así lo está haciendo, de articular con otros espacios de la oposición política de San Luis una acción conjunta para que esto no prospere, porque verdaderamente es un ataque a la calidad democrática. Y entonces trataremos de articular con los otros espacios políticos de San Luis que coinciden con esta posición de que es malo para la calidad democrática de los puntanos y puntanas este proyecto que ha presentado el Ejecutivo. Y ojalá lo quite, ojalá pare a tiempo, porque sería lamentable que un régimen de 40 años termine despidiéndose del poder con este conflicto y este ataque al sistema electoral. Gracias por atenderme, muchísimas gracias. Gracias a usted, Mario, un abrazo. Gracias. El ingeniero Walter Ceballos, dirigente de la Unión Cívica Radical, miembro del Comité Nacional del Radicalismo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.